Y dicen ellos que surge todo de un punto de densidad infinita, un punto de densidad infinita. Al que le llaman, ustedes ya lo saben, el Big Bang, ¿verdad? El Big Bang. O la gran explosión. Que surgió, dicen, hace más o menos 14 millones de años. Y que entonces de ahí salió todo. Pero cuando nos ponemos a estudiar los principios inteligentes, nos damos cuenta de dónde sacaron esa teoría. Porque mucho antes de que se elaborase esa teoría, cuando uno se pone a investigar cuidadosamente, vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en estos libros sagrados de la India que se llaman los Vedas, ustedes han oído hablar de ello, o quizá alguno de ustedes lo ha estudiado. En los Vedas se nos habla de ese origen, de ese principio. Pero, sí, es un punto, pero está rodeado de principios inteligentes, los prajapatis, los pitris, los principios divinales superlativos. Si nos ponemos a estudiar, si nos metemos profundamente, por ejemplo, en la cábala hebraica, entonces, no olviden que la cábala hebraica entonces es parte de la base que tienen las grandes corrientes llamadas místicas o religiosas de estas épocas, ¿verdad? El judaísmo, el islamismo, el cristianismo, obviamente. No pierdan de vista que Jesús era un judío, ¿verdad? Pero entonces resulta que en la cábala hebraica se habla de lo mismo, se habla de que hay un punto desconocido para la inteligencia humana, pero lleno de principios divinales, a los que ellos llaman los Elohim. La palabra Elohim quiere decir dioses y diosas. Y de esos principios originadores, principios inteligentes, porque ya dijimos que atrás de cualquier cosa, de los zapatos, atrás de la ropa que traemos, del coche, principios inteligentes, obviamente. ¿Cuándo han visto ustedes que salga un coche ahí solo? Pero los universos sí salieron solos. Aquí la cosa ya empieza a trastocarse. Empezamos a darnos cuenta que la educación exterior no es suficiente. Y fíjense ustedes que antaño la educación interior y la exterior estaban unidas. Estaban unidas. Entre nuestros antepasados, los indígenas, luego hablaremos de la educación como era aquí en el México antiguo, ambas educaciones estaban integradas. La educación exterior y la educación interior, porque ellos tenían un propósito bien claro, bien definido del porqué de la existencia humana, del porqué y para qué la existencia del cosmos infinito. Para ellos estaba muy claro. Bueno, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pedimos paciencia, un tipo de paciencia, para que vayamos desenvolviendo todo el proceso relativo a la educación interior. Ahora estamos fijando la atención un poquito, entonces, en términos del origen de la vida. El origen de la vida, evidentemente, está rodeado de principios inteligentes, porque cualquier cosa lo está. O sea, un observador medianamente concentrado detecta que la inteligencia está en todas partes, ¿verdad? En una flor, en una planta, en el fruto. Miren el fruto. Miren qué maravilla cuando nos comemos un mango. Qué cosa tan extraordinaria. La papaya, ¿han visto el árbol de papaya? ¿Lo conocen? Qué maravilloso es el árbol de papaya. ¿Cómo brota el árbol del aguacate, por ejemplo? De esta semilla del hueso que le llamamos. Qué maravilla. Entonces ahí no hay inteligencia. Aquí es donde inmediatamente nos cuestionamos, ¿verdad? Obviamente en el principio existe la inteligencia. Antes de que el universo existiera, decían nuestros antepasados, Quetzalcóatl ya existía. No olviden ustedes, no pierdan de vista que Quetzalcóatl era el gran padre creador entre los misterios mayas, Kukulcán, entre los misterios del México central, Quetzalcóatl. Antes de que el universo existiera, los principios inteligentes ya existían. En la cábala hebraica le llaman a esos principios inteligentes, o a ese origen inteligente, le llaman ellos el Ayin. La palabra Ayin en hebreo quiere decir lo absoluto, lo absoluto. Una cosa absoluta quiere decir que contiene todo.
Cuando alguien dice, mira, esta es la verdad absoluta, es decir, no hay ningún tipo de duda. ¿Estás seguro? Se preguntó uno al otro a veces y dicen, absolutamente, estoy seguro. Estoy seguro. El absoluto entonces es el principio fundamental, energético, que produce la vida. Hay inteligencia. En todo cuanto existe, hay inteligencia. En todo. Si le quitamos los principios inteligentes, llegamos al Big Bang. Por eso los físicos, los astrofísicos, le quitaron simplemente los principios inteligentes y dijeron, entonces hubo una gran explosión. Y todo comenzó a moverse en forma aleatoria y casual. Y se fueron moviendo entonces los átomos de hidrógeno y se fueron convirtiendo en helio, y luego poco a poco las grandes presiones y produjeron esto. Y los principios inteligentes los eliminamos. Entonces, si no hay principios inteligentes, entonces la criatura humana, ¿qué está haciendo aquí? ¿Se fijan cómo la educación exterior es maravillosa porque nos ayuda a entender muchas leyes naturales? Pues claro, eso es muy, muy importante. Claro que sí. Pero y entonces estas leyes fundamentales de la vida, establecidas en base a la inteligencia, porque no podemos negar que hay una inteligencia superior. Por ejemplo, vemos el planeta. Y a veces vemos el planeta o vemos un trozo de tierra y decimos, ¿cuánto costará? O si lo compro después dentro de 10 años, ¿a cómo lo podré vender? Pero no me doy cuenta que el planeta es un organismo vivo, o si él nos ha de comer. Uno ve las cadenas montañosas, hermosísimas, de las cuales bajan los ríos. Y resulta que no reflexionamos en que todo esto, todo el planeta es un sistema inteligente, todo. Y nos asomamos un poquito más allá del planeta y decimos, bueno, oye, vamos flotando en el espacio infinito. Nosotros ahora mismo vamos flotando en el espacio infinito. Aunque la gente diga, no, yo me voy a mi pueblo, aunque te vayas a tu pueblo, de todos modos vamos flotando. El planeta es una especie de nave cósmica. Y ahí andamos buscando a ver cómo me voy a otro planeta, si este planeta tiene todo. A ver, observemos porque la educación interior va a ir poco a poquito ayudándonos a que nuestro cerebro se abra hacia la inteligencia, que se relacione con su semejante, que es la inteligencia cósmica, que es la inteligencia originadora de todo cuanto existe. Repito, nuestros antepasados le llamaban Quetzalcóatl. En el cristianismo primitivo, pues ya saben que Jesús le llamaba, por ejemplo, el Padre. Y en aquellos textos antiquísimos que se encuentran en Nag Hammadi le llaman el Propadre, al origen. La cábala hebraica le llama Elohim. Y dice esta cábala que a partir de Elohim van surgiendo los distintos órdenes de cosmos. Porque todo está ordenado. La criatura humana no es producto de la casualidad. Ya dijimos que hay inteligencia. Lo que pasa es que la criatura humana ha perdido la capacidad de penetración, de meterse en sí mismo. Porque la educación exterior apunta la atención hacia afuera. Y siempre estamos pendientes, y traigo 3 celulares colgando, y un radio también, y acá está la computadora. Todo está hacia afuera. La atención de la criatura humana está hacia afuera. No está hacia adentro. No está para detectar aquel principio inteligente que sostiene a este cuerpo, que lo mantiene en orden a nivel atómico, a nivel celular. Nuestra atención no está ahí. Está viendo a ver afuera, pero no mira hacia adentro. Se fundamenta nada más en los datos que ha recibido del exterior. Se fundamenta en la educación exterior y no en la educación interior. Entonces la criatura humana no tiene una vida interna rica, poderosa. La criatura humana tiene un principio inteligente. Pues claro, si lo tiene una plantita, si lo tiene esto,
Entonces la criatura humana no tiene un principio inteligente. Entonces venimos del changuito. Y los más rubiecitos pues vendrán del mandril. Y luego se les ocurre que del burrito, y luego del perrito, y luego de una lagartija que de repente salió, quién sabe de dónde, le salieron plumas. Y luego se subió a los árboles y apareció el mono, el changuito. Se le cayó el plátano y dijo, pues me lo voy a comer de pie. Y luego empezó a caminar y ya salimos nosotros. Esas historias. Está bien, porque como les dije, a través en este caso de la poesía, la educación exterior hace lo que puede. Tú quieres ser feliz y él te ofrece algo, pues mira. Tú le preguntas cuál es el origen de la vida, el cabecito es que tú vienes del chango. Y bueno, pues si tú no tienes otro alcance, si tú no tienes educación interior para que tú mismo te autoconozcas, pues entonces te vas a quedar con eso a nivel superficial en la mente. Y tú vas a decir y afirmar que tú vienes del chango, o del mono, o del que ustedes quieran. Y hasta ahí nos dejan. Una vez fuimos al museo allá de la ciencia en Canadá, en Toronto. Ustedes van entrando y lo primero que hay es un mural grandísimo, que le llaman ellos el origen del hombre. Y entonces, pues claro, ahí se ve como una especie de sopa, una especie de reacción química en un agua antiquísima, y luego se ve cómo salió un pescadito, y luego van imágenes grandes, ¿verdad? Y de ahí sale una especie de anfibio, y luego ya entra en la tierra, y luego aparece una especie de iguana, aunque ya no conocen las iguanas, pero nosotros sí, una especie de iguana, y así, hasta que aparece el chango, y luego ya el mono, y así, y luego ya el Pithecanthropus erectus, y luego ya salimos nosotros. ¿Lo ven? Porque faltan los principios inteligentes. Entonces la educación exterior pues te presenta lo que tiene. Te dice, no, mira, esto es. Y si nosotros no tenemos equilibrio, si no tenemos nosotros una visión clara, pues ahí nos quedamos. Nos quedamos simplemente en la visión que tiene la educación exterior. Porque ellos, repito e insisto, hacen lo que pueden, hacen lo que pueden. Y te van a presentar algo. Pero la criatura humana que tiene esta característica, que siente en su corazón la necesidad de vivir en paz, de ser felices, que la criatura humana siente en su cerebro que algo nos falta. Esa criatura que somos más o menos 8.000 millones hoy en día sobre la faz de la Tierra, insiste en que algo nos falta, carecemos de algo. Y a veces buscamos en formas así llamadas religiosas, en formas a veces así llamadas antropológicas, y andamos buscando, porque es parte de la naturaleza, es parte de la inteligencia de la criatura humana, el inquirir, el investigar, el explorar, bueno, ¿cómo está esto de la vida? ¿Qué es la vida en sí misma? Porque nuestra mente, tú le puedes preguntar a la mente, por ejemplo, miren, vamos a hacer aquí un ejercicio muy simple. Si nosotros le decimos a cualquiera de los aquí presentes, oiga, ¿usted respira? Contestamos que sí. Pero en este momento ustedes están sintiendo el aire que entra y que sale. O simplemente contestamos que sí. ¿Se fijan? Otra pregunta. ¿Tienen ustedes un cuerpo físico? Pues decimos que sí, pero lo están sintiendo en este momento. ¿Se están dando cuenta cómo están sentados? ¿Se están dando cuenta cómo está la espalda? Pues no. Porque nosotros estamos acostumbrados a que toda la atención vaya hacia afuera, en la educación exterior. Ahora le preguntamos a las personas, oiga, ¿usted tiene alma? Claro que tengo alma, porque, a ver, no percibieron la respiración, tampoco el cuerpo, y el alma, pues menos. Pero la persona dice que sí porque en la canción dice que mi alma sufrió cuando te fuiste. Eso te tiene que ver. ¿Sí comprendes?
nos quedamos a nivel muy superficial de la educación exterior. Es más, le hacemos caso a esa cancioncita. Qué cosa tan extraña. Un poco más. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo, soy guadalupano, miren. A ver, no percibieron la respiración, tampoco el cuerpo, tampoco el alma, pero a Dios sí. A ver, ¿cómo es el asunto? Porque la criatura humana no sabe mirar hacia adentro. Para que la educación interior se mueva en nosotros, necesitamos, como fíjese la palabra lo dice, educación interior. Necesito generar un movimiento hacia adentro. Entonces, la atención no ha de estar nada más puesta en el exterior, sino que puedo detectar el interior e ir penetrando, ir metiéndome poco a poco, que vaya entrando eso suavemente, que entre un poquito, luego otro poquito, luego más, hasta que la atención comienza a abarcar también la naturaleza interna de la criatura humana. Toda criatura humana tiene una naturaleza interior, pero no la vemos. Algunos grandes santos como Santa Teresa de Jesús, como San Francisco de Asís, como Santo Domingo de Guzmán, nos hablan profundamente de la naturaleza interna. Ella en su libro de las moradas, yo creo que todos lo han leído, o el Dante Alighieri, que escribe maravillosamente la Divina Comedia, seguramente ya todos lo han leído, nos va hablando cómo se explora la naturaleza interna hasta llegar al paraíso, hasta llegar a la fuente de la inteligencia primaria. Eso a lo que llamamos a veces Dios o Teoti en el lenguaje de nuestros antepasados. Entonces la criatura humana no está acostumbrada a mirar hacia adentro. Ahí está, adentro está precisamente la felicidad sin límites. Está el principio eterno, fundamental de la vida. La vida que palpita en cada átomo, en cada sol, en cada planta, en cada flor, en cada criatura. Por eso San Francisco habla de una manera gloriosa, maravillosa, cuando dice el hermano gusano, la hermana lluvia, las hermanas estrellas y principalmente nuestro hermano sol, que nos da la vida. Pero la criatura humana no ve eso porque está pendiente del texto, del mensajito, ¿verdad? Y claro, porque no tenemos la educación interior, no podemos culpar a nadie, ni al gobierno, ni a mi papá, ni al abuelo, ni al vecino, ni al profesor de la universidad. Él tampoco sabe lo que es la educación interior. ¿Comprenden entonces por qué es tan importante la educación interior? Porque entonces la criatura humana va a generar un movimiento completamente nuevo a nivel cerebral, a nivel de su corazón y hasta a nivel sexual. Porque resulta que la energía más potente que existe sobre la faz de la Tierra es el sexo, porque de ahí salimos todos. Y no le damos importancia a esa tal energía. Y es la más potente que existe. No hay otra. Ni la energía atómica, la energía nuclear. No. Es la energía sexual, la energía más potente. De ahí salimos todos. Y es maravilloso cómo habla, por ejemplo, el apóstol Felipe en estos textos antiguos. Qué maravilloso habla del misterio de la cámara nupcial, como él lo dice. Bueno, pero después lo estudiaremos. Vamos despacito. Vamos despacito. Aquí se trata de ir comprendiendo que atrás de todo cuanto existe hay principios inteligentes. Entonces, el desenvolvimiento de la creación está basada en principios inteligentes y hay orden. El cosmos, la palabra cosmos con K, en griego antiguo, quiere decir orden. Ya latinizado o españolizado, pues ya es cosmos con C. Pero la palabra original es cosmos con K, el griego antiguo. Ustedes ya lo conocen un poquito. Entonces hay un orden. En ese orden existe entonces el primer orden de cosmos que se llama el protocosmos. Proto quiere decir origen, protocosmos.
El segundo orden de cosmos se llama Ayo-cosmos. Ayo-cosmos. La palabra Ayo quiere decir segundo, o el que sigue, eso quiere decir. El tercer orden de cosmos es el macrocosmos. Macro es lo más grande, lo macro. El protocosmos son los principios inteligentes que sostienen todo el universo. Es la inteligencia en movimiento, es Elohim, dioses y diosas, principios inteligentes. Y fíjense cómo desde el principio Elohim hace referencia a las dos polaridades universales: dioses y diosas, hombres y mujeres. Dioses y diosas. Acuérdense, Ometeo es la deidad del México antiguo. Ome es dos, y de ahí se deriva Ometecutli y Omecihuatl, la mujer y el hombre, y forman la tríada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, protocosmos, ayocosmos, macrocosmos, y el orden del rayo de la creación continúa. Vamos al cuarto orden de cosmos, que se llama deuterocosmos. La palabra deutero viene como de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Que quiere decir la singularidad o el entendimiento del cosmos. Según deuterocosmos, el macrocosmos ya es una galaxia, como la nuestra, el Milky Way, ¿verdad? La Vía Láctea, que tiene cientos de miles de millones de sistemas solares como el nuestro. ¿Se fijan? Todo es un orden cósmico. Las cosas no se hacen al azar. Vean ustedes un taller de costura, por ejemplo. Pues se tiene que hacer en orden, ¿verdad? Primero traen la tela, y luego la cortan, y luego el molde, y luego lo meten en las máquinas, y luego los botones, y luego todo tiene que ser en orden. Ni modo que el rayo de la creación sea un proceso de desorden. No, tiene que irse trazando hacia el orden, y hay inteligencia. Hay inteligencia operando. Del deuterocosmos pasamos al quinto orden de cosmos, que es el mesocosmos. La palabra meso ya quiere decir unidad, es un planeta. Un mesocosmos es un planeta. Y luego viene el sexto orden de cosmos, que es el microcosmos. El microcosmos, hombre, la criatura humana, que aparece sobre la faz de la Tierra, y en todos los rincones del universo existe vida. Porque el universo tiene un propósito. Dicen nuestros antepasados que el universo es el ser donde Quetzalcóatl se reflejó, para que las chispas que penetran ahí, todos nosotros, conozcan completamente el gran misterio quetzalcoatliano y generar nuevas serpientes emplumadas, generar nuevos dioses. Lo semejante, decían ellos, lo semejante produce a lo semejante. Si ponemos a dos conejitos, pues van a producir un conejito, o muchos conejitos, ¿verdad? Porque, de modo que de un conejo y una coneja salga un caballo, pues no, ¿verdad? Lo semejante produce a lo semejante, y dicen ellos de una manera muy interesante, ¿verdad? Dicen, entonces, de un Dios va a nacer otro Dios. Como de los padres nacen unos hijos, así de un Dios, de una diosa, Elohim, brota un nuevo Dios. Por eso nuestros antepasados, los indígenas, manejan esta teología o esta teogonía antigua de una manera potentísima, maravillosa, sin descartar, fíjense, sin descartar los principios inteligentes. Eso nunca se descarta, siempre está presente el principio inteligente, siempre. El microcosmos hombre somos nosotros, las criaturas humanas, y somos un microcosmos del macrocosmos, es decir, en nuestro cuerpo, sea el masculino o el femenino, están todos los principios del universo contenidos, todos los principios. Pero la criatura humana no lo sabe, porque creen que el cuerpo es para perseguir la pelota todo el día,
¿O creen que es para trabajar y juntar mucho dinero y ya cuando lo juntamos ya nos morimos? ¿O creemos que el cuerpo es para pegarle al otro, para dañar al otro? No. La sabiduría de nuestros antepasados, tanto los griegos como los egipcios, como los persas antiguos, como el cristianismo primitivo, insisten en que el cuerpo debe convertirse en una expresión de lo divinal, de lo sagrado. San Pablo, por ejemplo, seguramente ya lo han leído, nos dice insistentemente que el cuerpo debe convertirse en el templo de Dios vivo, en el templo de Dios vivo. Pero la criatura humana, como no conoce que en el cuerpo están todos los principios inteligentes del cosmos y de la naturaleza, pues cree que el cuerpo es para otra cosa. Para beber, para golpearnos unos a los otros, para lastimarnos unos a los otros. Pero cuando empezamos a comprender cómo funciona el cuerpo, que es un vehículo cósmico, porque nacimos en el cuerpo. Acuérdense que todos nacimos pequeñitos, un poquito más grandes. Pequeñitos nacimos, todos fuimos pequeños, todos fuimos bebés, ninguno aparecimos así, ¿verdad? Todos fuimos bebés. Cuando nacemos, lo divinal, lo sagrado, el principio inteligente se metió en el cuerpo. Cuando eso se sale, el cuerpo cae. Morimos. Pero el principio inteligente es tu verdadera naturaleza, que entró en un cuerpo, para cumplir el principio inteligente de convertir este cuerpo en algo superior. Porque el diseño de este cuerpo, del microcosmos, es para que viva cientos, miles, hasta millones de años. Y fíjense ustedes cómo al no conocer los funcionalismos inteligentes del cuerpo, pues a los 40 ya nos truena todo. Vas a ver al médico y te pregunte ¿cuántos años tiene? Tantos. Y espérese a que tenga 10 más. Va a ver. Cuando el cuerpo está diseñado, porque es un diseño cósmico, de acuerdo a lo que estamos hablando, inteligente, no venimos de los animales. Es un diseño dentro de un orden cósmico. El cuerpo está diseñado para inmortalizarse. El cuerpo puede vivir miles y millones de años. Cuando la inteligencia se desenvuelve y se desarrolla dentro de sí mismos. ¿Y cuál inteligencia o a qué inteligencia nos referimos? A la que nació. A veces decimos, hoy es mi cumpleaños, y estoy esperando regalos. Y nunca me pongo a reflexionar, ¿por qué celebramos el cumpleaños? Es cuando nací, es cuando entró lo sagrado en ese cuerpo. Lo que le da la vida, la vitalidad al cuerpo. El orden atómico, el orden celular, el orden orgánico que nos otorga este verdadero linaje que todos poseemos. Así que obsérvenlo por favor, hay un orden en el cosmos, ¿eh? No es un asunto que salió así de la nada y de repente y todo eso. Y el séptimo orden de cosmos es el que se llama el tritocosmos. El tritocosmos es una región también diseñada dentro del rayo de la creación, donde cuando una persona aquí en el punto del microcosmos, cuando no entiende que el microcosmos está hecho ya para regresar a lo perfecto, ¿se acuerdan de esas palabras grandiosas de Jesucristo, el más grande de todos los educadores que han existido? Nos dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él lo dice, sed como ese que tiene dinero. Él nunca dice eso. Él nunca les dice, sed unos grandes industriales que produzcan zapatos baratos. Él no dice eso. Él dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y no creo que Jesús nos haya engañado ni que haya mentido. Él jamás no conoce la mentira. Sed perfectos. Él te está recordando cuál es el sentido de tu vida. No en base a una creencia o a meter datos y decir yo soy de esto o de aquello, porque como ya dijimos,
ni siquiera me doy cuenta que respiro. Tampoco me doy cuenta que el proceso pensante es un proceso que fue adquirido, que no es tuyo. Tu proceso pensante no es tuyo. Alguien lo puso ahí, no es tuyo. Obviamente, ¿verdad? El proceso pensante, alguien te lo metió, no es tuyo. Si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu nombre? Andrea, ¿segura, verdad? Andrea. Si tú le preguntas por qué, va a decir, porque me lo pusieron. Y es el caso de todos, me lo pusieron. Me lo grabaron, entró y se quedó ahí. Entonces el proceso pensante no es tuyo. Es de papá, de mamá, la combinación del abuelo, lo que aprendiste en la escuela, lo que leíste en un diario, en un libro. Eso no es tuyo. Por eso vamos a ir estudiando cómo funciona la mente. Porque tiene que aparecer entonces el concepto sagrado que habita dentro de sí mismo. Si nosotros fallamos ahí, esta ha sido la historia de la criatura humana, después hablaremos por qué hemos fallado. ¿Por qué la humanidad se encuentra en una situación de desolación, de angustia, de miedos, de envidias, de guerras, de violencia? Cuando la criatura humana falló, generó, en lugar de una criatura perfecta, que es el mandamiento específico de una inteligencia suprema, cuando la criatura humana falló, después hablaremos de eso, entonces generamos un mundo colateral, generamos un mundo aquí andamos todos, en un mundo que se llama un mundo de ilusión o de ignorancia. En lugar de crear a un hombre superior, que es el propósito, creamos a un hombre inferior lleno de envidia, de vanidad, de codicia, de ambición, de ignorancia, de miedo, de amor propio, de orgullo, de soberbia, de lujuria, de pereza, de gula. Ese tipo de criatura es la que nosotros hemos creado. Aquí está. Si nosotros insistimos en esto, aparece el séptimo orden de cosmos, que es el Critocosmos, que entre nuestros antepasados se llamaba el Mictlán, por ejemplo, el Hades entre los griegos, el infierno entre el cristianismo primitivo, la Gelenia, el Patal, esa región inferior donde pues esa alma ya fracasada va a tener que disolver, desintegrar, tal cual aparece en la Divina Comedia, si ustedes ya la leyeron, en la región del infierno, luego del purgatorio. Entonces nosotros hemos creado una criatura aquí inferior. Obsérvenla. Está por el mundo y esa criatura quiere ser feliz. A pesar de todo, tiene un principio aquí, tiene un principio todavía inteligente. Esa criatura quiere conocer lo que es la felicidad, la libertad, la verdad, el honor. La criatura lo quiere conocer y tiene todo el derecho de lograrlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar este movimiento, regresar de este mundo, entrar otra vez aquí. Este movimiento es el primero que tenemos que hacer. No basándome en datos, no diciendo es que yo soy de esto o soy ateo, porque el ser ateo implica el reconocimiento de principios religiosos. Por eso dices que eres ateo, si no, mejor ni dirías nada. Pues claro. ¿Verdad? Cuando tú dices soy ateo o yo no creo en Dios, entonces ¿para qué dices Dios? Lo sigues considerando, porque se fijan, todavía queda en la atmósfera humana una reminiscencia, un recuerdo de nuestra inteligencia de que tiene que haber algo superior. Y acuérdense cómo Lenin, por ejemplo, cuando muere, dice, tal vez aquí en lugar de una revolución de sangre, lo que hubiéramos necesitado son algunos San Franciscos de Asís.
Porque al final, cuando uno está ya cercano a la muerte, como que te das cuenta que las cosas no tienen el valor que tú pensabas. Y empiezas a considerar este principio inteligente, este principio superior. Es interesantísimo, porque la criatura humana puede encontrar el verdadero sentido de la vida. Entonces generamos este movimiento primero y luego nos enlazamos con este movimiento. La criatura humana tiene pleno derecho a la felicidad, a la inmortalidad, a la eternidad, a la perfección. A este movimiento que se dirige hacia lo perfecto. Por eso el Cristo dice, Él va a donde su Padre y con vuestro Padre. Él va a donde Dios y con vuestro Dios. Él se va a fusionar con la inteligencia primaria para crear al hombre perfecto. Este es el misterio de la piedra filosofal de los antiguos griegos. Piedra filosofal es la piedra de los filósofos. Más no nos referimos a la filosofía del fútbol, dicen la filosofía del fútbol, pero ¿qué tiene que ver el fútbol con la filosofía? O la filosofía de la empresa, ¿qué tiene que ver la filosofía con la empresa? Nada. Pero hemos jugado con las palabras, ¿verdad? En lugar de entender que la filosofía es algo grandioso, es algo maravilloso, y que la ética y la moral son algo vital, fundamental, pero que nadie te lo puede imponer. Brota del interior. Cuando la educación interior comienza a trabajar, la criatura humana se autodescubre en los principios inteligentes y se genera el movimiento hacia afuera. Se genera el movimiento hacia el exterior. Y entonces la criatura humana puede alcanzar este movimiento. Es al que, por ejemplo, en la India le llaman yoga. La palabra yoga es unión con Dios. ¿Cómo unirse con Dios? La palabra religión quiere decir también cómo religarse otra vez, volverse a ligar, establecerse nuevamente en los principios inteligentes y permitir que los principios inteligentes se desenvuelvan dentro de sí mismos, porque la criatura humana es un microcosmos del macrocosmos. En la criatura humana están todos los principios inteligentes, pero hay que aprender, gracias a la educación interior, hay que aprender a desarrollarlos. Tales principios están activos dentro de sí mismos, esperando que tú dirijas la atención hacia ellos y que se pongan en marcha. Por eso ya verán, lo vamos a estudiar cuidadosamente, por ejemplo, en la astrología hermética, no en la horoscopía. Yo soy Géminis. ¿Cuál es mi característica? Yo soy Aries y yo soy Leo. No. La astrología hermética, cómo la fuerza de los astros está depositada en nuestro cuerpo. Cómo las constelaciones están trabajando dentro de nosotros. Cómo Marte opera, cómo opera Escorpio, cómo opera dentro de tu cuerpo. Esta es la astrología que manejaban los antiguos egipcios, los antiguos persas, los antiguos mexicanos, Ustedes van a ver cómo la sabiduría de nuestros antepasados es grandiosa. Por eso hay textos que nos hablan de cómo los mayas fueron los grandes educadores del mundo. Pero después hablaremos de eso, porque tenemos que ir en orden, ¿verdad? Avanzando. Esto es una maravilla. Así que entonces el rayo de la creación no es un azar, no es una casualidad, es un movimiento ordenado. Llega el momento en el que el alma que emanó de la de nuestro Padre, el alma penetra en todo el universo. Nosotros, para llegar a este momento, ya conocimos todo esto. Ya llegamos a la región del microcosmos como alma. Ya llegamos a la región del microcosmos, pero desgraciadamente al no saber manejar el cuerpo, generamos a una criatura inferior, llena de soberbia, de vanidad, de engreimiento, de orgullo, y estamos aquí. Pero en esta criatura, en este cuerpo, con este cuerpo, la criatura humana puede alcanzar el nivel superior de perfección.
Pero no solamente como teoría, sino que la educación interior va a empezar a ayudarnos a trabajar correctamente con el cuerpo, con sus energías, con todos los principios cósmicos en forma ordenada, serena, tranquila, porque es tuyo, eso es tuyo. No necesitas que alguien te lo grabe, que te meta todos esos datos, es tuyo. Y entonces la criatura humana puede desarrollar de una manera armoniosa, correcta, toda su naturaleza interior. Hay dos naturalezas, la exterior y la interior. La exterior la conocemos más o menos, la interior muy pocos la conocen, muy pocos. Si la naturaleza exterior nosotros la desatendemos, ¿se han fijado el jardín de casa o el parque de la esquina? Si no lo atienden, se llena de basura. No faltan rápidamente las cucarachas, las ratas y todo eso, ¿verdad? Y huele mal y todo. Y entonces la naturaleza interior, si no la cultivo, ¿qué pasa? Pues voy a generar a esta criatura inferior. Envidia, codicia, lujuria, odio, rencor, resentimiento, violencia, avaricia. Así estamos. O la educación interior comienza a trabajar, comienza a ayudarnos. Despacito, no hay prisa. Ya hablaremos después qué es la prisa, qué es el tiempo. Es interesantísimo. Y nos vamos a dar cuenta entonces que la criatura humana es algo extraordinario, portentoso. Ahora estamos simplemente comenzando a estudiar, despacito, despacito. Así que, en síntesis, lo que nos interesa en esta sesión es que veamos que en la creación y por lo tanto en la criatura humana hay orden. No existe el azar. Y esto lo vamos a complementar la próxima sesión. Si ustedes tienen a bien acompañarnos el jueves, vamos a hablar un poquito de las leyes de causa y efecto, para que veamos por qué estamos en estas condiciones y qué es lo que podemos hacer. Porque viviendo en esta región no vamos a salir de aquí. Por eso los grandes educadores vienen y traen un conocimiento, pero no para que lo dejes aquí. Ellos quieren sacarte de aquí. No es para que tú lo vuelvas una bandera y digas yo soy de esto, yo soy de aquello, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues hay guerra. Ustedes ya saben que casi todas las guerras son producto del malentendido de lo que ha sido un conocimiento superior. Jesucristo nunca enseñó que hay que ponerlos en el otro ahí para que estirarlos para que digan que sí creen en Jesucristo. Nunca enseñó eso. Él no enseñó que había que agarrar a Santa Juana de Arco y quemarla. Pues ¿cómo? Cuando fue la gran liberadora de Francia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La guerra de los 100 años, etc. Eso es historia, supongo que la conocerán. Así que empezamos a entender, repito y digo, que existe un orden cósmico. El hecho de que estemos nosotros en un cuerpo no es una casualidad. Obedece a principios inteligentes. Ahora, aprender a manejar estos principios, utilizarlos correctamente, aprender a utilizar todas las energías, ese es un asunto que tenemos que ir desarrollando poco a poco. ¿Pero es esto posible? Sí, afirmamos que sí es posible. Entonces, no desdeñamos la educación exterior, no, pero necesitamos compensar para que haya equilibrio. Y entonces nuestra vida va a cambiar porque nuestro cerebro va a trabajar de otra manera, nuestro corazón va a trabajar de otra manera, el cuerpo integralmente va a trabajar de otra manera, distintas energías van a aparecer. Porque una criatura que aprende a manejar bien su cuerpo alcanza la perfección. Puede convertir su cuerpo en el templo de Dios mismo. Y con ello puede lograr la inmortalidad. Puede hacer que resucite el ave fénix dentro de sí mismos. Después hablaremos de este tipo de mitos y mitologías tan interesantes que hay. Pero despacito,
despacito porque no podemos correr. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, entonces vamos a finalizar esta sesión de esta manera. Antes de retirarnos, si alguno de ustedes quiere preguntar algo,